comentaros una cosa, que en el aula virtual, en la sección de vídeos, están de momento los 3 que hay, que voy a ir subiendo conforme esta tarde, pues subiré la clase de ahora mismo y etcétera, etcétera. Y creo que no quería deciros nada más en especial. Voy a hacer ahora algún problema también y esas cosas, y los enunciados los voy a ir, después de haberlos visto aquí, los voy a ir también subiendo los chicos de lo que vayamos haciendo. Esto ya lo vimos, representaciones del espacio de estados, algoritmo de búsqueda y el árbol de búsqueda, y cómo se pasaba a un árbol de búsqueda. Y creo que estábamos más o menos aquí, efectivamente, que había problemas tratables con esta formulación que eran pues los sencillitos, que esos no son propios de la inteligencia artificial porque se resuelven con un algoritmo estricto que básicamente recorre el espacio de búsqueda o entero o por la rama del árbol que le toca para llegar a la solución, y siempre llega a la solución en un tiempo además razonable. Hay otros problemas para los que hay algoritmo de solución, pero no se puede usar porque el árbol es gigantesco, como el ajedrez o el Go, aun cuando si llegásemos al final del mismo, evidentemente, pues se resolvería el problema. Y luego algún que otro problema para los que no existe un algoritmo que te garantice que encuentres esa solución. Pero estos son raros, ¿eh? Bueno, pues vamos a emplear las técnicas de inteligencia artificial sobre todo para este tipo, también ocasionalmente para este, de tal modo que se puedan encontrar soluciones en un tiempo asumible. Es decir, el árbol de búsqueda es enorme, pero la heurística nos va a decir por qué rama deberíamos entrar para encontrar más fácilmente la solución óptima. Y ahora, primero, vamos al caso más simple, que es la estrategia de búsqueda ciega. ¿Esto qué quiere decir? La estrategia de búsqueda ciega es que tú te metes por una rama de un árbol, cuando vas moviéndote por el árbol o por el grafo, de entre todas las ramas posibles a las que puedes entrar, entras en una de ellas y no sabes en cuál, porque no tienes ninguna información acerca de cuál es la mejor. Por eso se llama búsqueda ciega. Búsqueda ciega quiere decir sin información adicional sobre la elección de una rama, ¿vale? Sea en el grafo o en el grafo transformado en árbol, como vimos ayer, a partir de un estado, tú tienes que pasar a otro estado. Y hay varias posibilidades. ¿Cuál es la buena? ¿La que me llevará a la solución correcta? Pues no lo sé. En el caso de la búsqueda ciega, no solo no lo sé, en la búsqueda informada tampoco lo sé. Pero la diferencia con la búsqueda ciega es que no solo no lo sé, sino que no tengo ni idea. Luego veremos que en la búsqueda informada tengo alguna idea, que es la heurística, y con ella iré moviéndome por el árbol, ¿vale? Sin información, sin ninguna, vamos a matizarlo, sin ninguna información adicional sobre la elección de una rama, porque si tengo alguna información en forma de heurística, eso ya será búsqueda informada, ¿vale? Bueno, entonces, esto que pone la elección del siguiente nodo del árbol no usa más información que la dada como por la estructura del propio árbol. Como máximo, tiene en cuenta el coste de los arcos a los nodos descendientes. Yo estoy en un estado y tengo esto de aquí. Luego este estado se va a ramificar en más, ¿vale? Cuando estoy aquí, ¿qué curso de acción sigo? ¿Este o este o este? Bueno, pues no lo sé. Entonces lo que voy a hacer pues es coger uno al azar para moverme y luego cuando esté aquí ya veremos lo que hago. Como máximo, se sigue considerando búsqueda más o menos ciega cuando tú tienes un coste de arco 4, 3, 1, 2, por ejemplo, ¿vale? Pero no tienes o no sabes o no puedes calcular el coste de los arcos siguientes. O no lo quieres usar porque sería muy costoso el algoritmo, ¿vale? Supongamos que, como mucho, se conoce el coste de los arcos que salen de este nodo. Bueno, se entiende, este quiero decir el que estoy ahora, ¿vale? Como mucho se conoce eso. Entonces podría intentar, por ejemplo, meterme porque tiene menor coste.
antes que por los otros. Lo cual no quiere decir nada, porque a lo mejor después de este 1, aquí tengo un 12, 14, 20. ¿Vale? Y entonces el haberme metido por ahí no era una buena idea. Pero ya digo que eso en principio no lo sé. Un algoritmo de búsqueda ciega es independiente de la naturaleza del problema. Se aplica por igual sea cual sea el contenido de los nodos o de la forma del grafo de estados. No te interesa si este nodo es una posición de un robot o una posición de una jugada en un tablero de ajedrez o, como vimos ayer, hay muchas maneras de representar los estados. ¿Vale? Los nodos son simplemente estados y dependiendo de qué representación del mundo hayas hecho, pues tendrás que un nodo significa una cosa u otra, pero eso aquí no tiene importancia. Esto es un algoritmo abstracto que simplemente se mueve por el grafo. Bien, estos ya los habéis visto de alguna manera en otros cursos en estructuras de datos y algoritmos. Os habrán hablado de algoritmos sobre árboles y grafos y os habrán hablado a lo mejor del BFS y DFS, ¿no? ¿Os suena? El breadth first search y el depth first search, la búsqueda por primero en anchura, la búsqueda por primero en profundidad. Pues esto viene a ser lo mismo, es exactamente. Concretamente, la búsqueda preferente por amplitud es equivalente al BFS o búsqueda en anchura, que se puede llamar también, ¿vale? Búsqueda preferente por profundidad o en anchura. Consiste en, tú tienes un nodo inicial y entonces lo expandes a sus sucesores. Después, eso es el primer nivel de búsqueda. Luego expandes los sucesores de los sucesores. Y así hasta que hayas alcanzado el nodo meta. ¿Vale? Ahora vuelvo a poner esto, pero básicamente es. Aquí. Este supongamos que va a 4. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué haría? Este es el nodo inicial, por ejemplo. Me voy aquí. ¿Vale? Luego, ¿a dónde voy? En búsqueda de anchura, este sería el nodo que recorro en primer lugar. Les voy a poner numeritos para indicar el orden. El 1. Este lo recorrería el segundo. Y este lo recorrería el tercero. He terminado con el primer nivel. Ahora voy empezando el segundo nivel. Este nodo sería el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero. He terminado. Esto sería nivel 2, nivel 1, nivel 2 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces el orden en que recorro los nodos es a lo ancho. Los sucesores primero, luego los sucesores de los sucesores y así sucesivamente. Y esto era lo que llamabais BFS de toda la vida, búsqueda de primero en anchura. Imaginemos que el primer nodo solución está a una profundidad D, profundidad de la solución. Esto es nivel al que está el primer nodo meta encontrado, porque puede haber más de un nodo meta, Os recuerdo que hay muchas maneras de ganar al ajedrez, por ejemplo. Entonces esos estados pueden ser cualesquiera. Y, por ejemplo, al 3 en raya también hay más formas, hay varias formas de que tres pivotes se queden en línea. Pueden hacer una línea vertical, una horizontal, una diagonal u otra diagonal, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 formas, ¿vale? Entonces puedes tener varios nodos meta. Entonces, el primer nodo meta al que llegues, la profundidad del primer nodo meta al que llegues, supongamos que sea D. Y B es el factor de ramificación. ¿Cuántos nodos descendientes tiene cada nodo? Para calcular costes, ya sabéis que siempre cogemos el peor caso en general, porque me vais a preguntar, ¿el factor de ramificación cuál? Porque cada nodo a lo mejor puede ramificarse uno en 3 y otro en cambio puede tener 4 hijos. Entonces, si hacéis el coste medio, habría que sacar el factor de ramificación medio, como vimos ayer en el ejemplo. Si hacéis el coste máximo, el factor de ramificación máximo. O sea, el nodo que tiene más hijos, ¿vale? ¿Veis el factor de ramificación máximo? ¿Vale? Y el coste computacional, tanto espacial como temporal, es este. Es el orden de b más b cuadrado más puntos más b a la d. Que eso es en la notación O grande del orden de b a la d. ¿Veis claro por qué? ¿Cuántos nodos tengo que visitar para llegar a una profundidad D? Los que hay en primer nivel, que son como máximo B.
¿vale? Esto sería primer nivel. Luego, ¿cuántos hay en el segundo nivel? Por cada B nodos que tengo aquí, en primero tenía B y cada uno tiene otros B hijos como máximo, tengo B cuadrado nodos en segundo nivel. Y luego B cubo nodos en tercer nivel y así sucesivamente hasta llegar a la profundidad en que encuentro el nodo este. Entonces esto es del orden de el mayor de los factores, de B a la D. ¿Mm? Eso tanto en espacio como en tiempo. ¿Por qué en tiempo? Pues porque he tenido que visitar todos esos nodos. En tiempo es cuántos nodos he tenido que visitar. En espacio, ¿por qué? Es del orden de B a la D. Yo voy aquí, a este nivel, ¿vale? Y me guardo todos los de primer nivel. Luego voy a segundo nivel, pero ¿puedo olvidarme o ignorar de los de primer nivel? No, porque luego lo voy a necesitar para pasar al sucesor del segundo. Así que me los tengo que guardar. Por eso la profundidad espacial del coste en espacio de almacenamiento también es del orden de B a la D. ¿Vale? Esto es tanto espacial, tengo que guardar todo lo anterior. ¿Vale? Y lógicamente además los tengo que visitar todos. Bueno, ahora, las búsquedas, a los algoritmos de búsqueda en esta formulación, se descalifica como completos o no completos y óptimos o subóptimos. ¿Vale? Completo quiere decir que si existe el nodo meta, el algoritmo siempre lo encontrará. O sea que no se te puede escapar la solución que haya. ¿Vale? Si existe una solución, la encontrará. Eso quiere decir completo. Y óptimo quiere decir que siempre encuentra el camino al nodo meta con el menor número de acciones posible. O sea, encontrará el camino más corto al nodo meta. Cuidado, seguro, sí, claro. El nodo meta estará a profundidad de, ¿vale? Y el primero al que llega a profundidad de necesariamente estará antes que cualquier otro. Podría repetirse ese nodo meta a un nivel inferior, pero hemos llegado a ese nivel primero, seguro, ¿vale? Entonces es completa y óptima en el sentido que encuentra el camino con el menor número de acciones posibles, es decir, llega recorriendo el menor número de arcos desde el nodo inicial. Ojo, te ha recorrido un montón de arcos, sí, para mirarlos, pero cuando llegas a un nodo determinado, ya sabes por qué camino has llegado. Y eso es lo que devuelves. Recordad que aquí no se devuelven todas las búsquedas. En un algoritmo de búsqueda, vuelvo aquí hacia atrás, ¿qué se devolvía? La lista de posiciones por las que has pasado. Es decir, de todos los caminos que has recorrido, tú te quedas con el que te ha llevado al nodo óptimo. Y eso es uno, otro, otro y otro. O sea, una lista. ¿Cuya longitud es cuál en este caso? ¿Qué longitud tendría la lista aquí? La profundidad, o sea, D. ¿Vale? O sea, el resultado de esto es una lista, el menor número de arcos desde el nodo inicial, que será en este caso D. ¿Vale? Ojo, puede no ser el de menor coste de recorrido. A ver, distingamos esto. Cuando yo tengo el árbol, las ramas pueden tener un coste. Os dije que, por ejemplo, en el problema del viajante era la longitud de la carretera o del tren o el precio del billete, lo que fuera, ¿vale? Esto tiene un coste. Entonces, tú cuando llegas a una cierta profundidad, por ejemplo 3, donde está el primer nodo meta, tú dices, llego por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora estos 4, estos 3 y estos 8, 8 y 3, 11 y 4, coste de recorrido 15. Pero el coste computacional para alcanzar ese nodo ha sido, pues, b elevado a d. Imaginemos que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 de ramificación, sería 5 elevado a 3, ¿vale? Que no es lo mismo que el coste de recorrido, ¿de acuerdo? O sea, puedo etiquetar los arcos y no confundáis una cosa con otra.
Pero lo que estoy hablando aquí todo el rato es el coste computacional. ¿Vale? Y aquí lo pone en la nota. Atención, no confundir coste computacional con el coste de recorrido, que es el asociado a los arcos por los que vas pasando. Y que ahora no lo estoy mirando para nada en este algoritmo. ¿Vale? Lo único que me preocupa es cuántos nodos recorro hasta llegar al nodo meta y a qué profundidad lo tengo. Cuando tenga el camino ese, sumo los costes de arco y me dará el coste de recorrido. Pero eso es otro asunto. ¿Es cuántos kilómetros ha recorrido el viajante para hacerlo? Pues tantos, ¿vale? Y lo que dice aquí es que, ojo, podría haber una solución a mayor profundidad, pero con menor coste de recorrido. ¿Entendéis por qué, no? Porque estas ramas están etiquetadas, resulta que son carreteras más cortas. Pero aquí no nos estamos fijando en eso. ¿Vale? ¿Alguna duda? Vale. Búsqueda de coste uniforme. Aquí ya nos vamos a fijar, ¿vale? En lugar de ser tan, digamos, tan vastos y decir, ahora tengo el árbol, pues tal como lo encuentro, uno por uno, nivel por nivel. Esto básicamente es lo mismo, ¿vale? Pero nos movemos primero al arco que va a dar un menor coste de recorrido desde el punto en que estoy. O sea, quiero decir, ¿vale? Estoy poniendo números al azar, ¿vale? 3, 2, 2, 6, 1. Estoy aquí. En el algoritmo anterior simplemente empiezo con este, luego este, luego este, luego este. ¿De acuerdo? Vale. Aquí, en lugar de eso, este sería el que recorro en primer lugar. Voy a encerrar con un circulito indicando el orden de recorrido, para no confundir con los otros números del coste, ¿eh? Cuando lo encierro con un circulito es el orden en que recorro. Empiezo por este. ¿Por qué empiezo por este? ¿Porque es el que está más a la derecha? No, porque es el que tiene menor coste acumulado desde donde estaba. Cuando he empezado, evidentemente mi coste acumulado es 0. Puedo moverme a este, a este, a este o a este, y lo voy a hacer a todos ellos, pero no en cualquier orden, sino empezando por aquí. ¿Vale? ¿El siguiente cuál sería? El siguiente sería este. El siguiente sería este, y el siguiente sería este. Sí, en anchura aún. Sí. O sea, este algoritmo sigue funcionando en anchura, ¿vale? Pero el orden en que los visita es el coste de recorrido acumulado. Vale. Ahora, ¿a cuál me iría? Desde aquí. Debo coste acumulado de 1, porque es este, ojo, no esta, es este 1. Y ahora 1 y 3, 4, 1 y 2, 3 y 1 y 2, 3. ¿A cuál me iría? O a este o a este, me da igual porque tienen el mismo. Entonces este sería el nodo que visito en segundo lugar y este en tercer lugar. Y este de aquí en cuarto lugar. ¿Vale? Ahora, ¿por dónde sigo? Sigo por aquí. ¿Y ahora cuál sería el quinto? Pues lo que llevo acumulado aquí, que es 2, más, por ejemplo, si aquí tengo un 1, un 2 y un 5, empezaríamos por aquí. Pues serían 2 y 1, 3, mientras que aquí serían 2 y 2, 4. Y esto sería, a ver, ¿dónde íbamos? Este sería el 5, el 6 y el 7. Luego me vengo aquí, 4 y 1, este sería el 8 y este sería el 9. Y ahora me vengo aquí y así sucesivamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, primer nivel, pero empezando porque tiene menor coste. Segundo nivel, pero empezando por el que tiene menor coste. Y así sucesivamente. Es coste hasta el momento. Bien, ¿gano mucho con esto? Pues depende. En árboles grandes y con un índice de ramificación grande, es probable que llegue a la meta antes que si empiezo al azar. Pero el coste computacional sigue siendo el mismo. Recordad que sigue siendo, al fin y al cabo, un algoritmo de búsqueda de primero en profundidad. Así que, al fin y al cabo, el número de nodos que tengo que terminar recorriendo es el mismo, los tengo que almacenar como antes, de modo que coste computacional es el mismo. ¿Vale?
esta búsqueda encuentra el camino de menor coste de arco a un nodo meta. ¿Vale? La ventaja de esta búsqueda es que encuentra el camino con menor coste de arco, porque llegará primero a él que a ningún otro. Asumiendo costes de arco positivos o nulos. Por cierto, no lo he dicho, la costumbre siempre es poner los costes como números positivos o nulos. Oye, ¿y si pueden ser negativos? Por ejemplo, al pasar a un cierto estado ganas dinero y al pasar a otro lo pierdes. Deberías hacer positivo o negativo. Lo que se suele hacer en ese caso es normalizar, es decir, la máxima pérdida es 0 y a partir de ahí. O sea, sumarle a todo la máxima pérdida para que sea todo números positivos y no nos liemos. Hay formulaciones también que admiten costes positivos, negativos y eso, pero no se suele. Obviamente, si todos los arcos tienen asociado el mismo coste, entonces es exactamente como el algoritmo anterior, porque ahí no puedes decir nada en especial. ¿Vale? Siguiente. La búsqueda preferente por profundidad. Esto es lo que llamasteis DFS, búsqueda de primero en profundidad o depth first search o que os habrán visto así. Esto es, expandes el primer sucesor de cada nodo, después el primero de ellos, después el primero de ellos y así sucesivamente hasta que o bien llegas a un nodo meta o bien se acaba el árbol. Entonces subes al nivel anterior y tiras al de al lado. Bajas sucesivamente todo lo que puedas, es ir bajando todo lo que puedas. Cuando ya no puedes bajar más, subes al nivel anterior y continúas bajando por el de al lado hasta que no puedes bajar más. Luego subes y así sucesivamente. Ahora haremos algún caso. Se asciende de nivel y se repite el procedimiento con el segundo, así hasta que no queden. Bien. Si la máxima profundidad m es la máxima profundidad del árbol, el coste computacional espacial es del orden de b por m. Es decir, la memoria necesaria, ¿por qué? Porque tú solo te tienes que almacenar la rama por la que has llegado hasta aquí. Y ¿qué? Esos serían b nodos. Pero al final, ¿qué ocurre? Que tienes que almacenarte también el primero del último nivel en que estás. Porque a lo mejor por aquí no llegas a ninguna parte y tienes que subir para seguir con el siguiente. O sea que el siguiente no lo puedes perder. Por eso el coste espacial es b a la m. El coste temporal es el mismo que antes, b a la d. En el caso de espacio de estados infinitos, puede quedar estancado en bucle infinito. O sea, si un estado se repitiera, puede llegar otra vez y otra vez y otra vez a una profundidad, digamos, infinita. Pero esto no va a pasar si transformáis los grafos en árboles de acuerdo a lo que dijimos ayer. Recordáis que cuando duplicaba un nodo aparecía a veces varias veces, pero nunca si estaba entre sus antecesores. Con eso evitamos quedar atrapados en un bucle infinito en un algoritmo de estos, ¿vale? Si se transforma correctamente el grafo en árbol, es decir, sin poner dos veces un nodo que ya esté en sus antecesores, entonces no quedará nunca atrapado en bucle infinito. El coste de arco no se usa, pero se puede tener en cuenta ordenando por coste de arco de mayor a menor la lista de sucesores de cada nodo. Es decir, en principio aquí, vale. En este caso de aquí, lo que hago es esto. Aquí sería orden de recorrido, 0. ¡Hala! Lo he borrado sin querer. Bueno, nodo. Uno, 2, 3. Supongamos que aquí he llegado al final del árbol y que este no era nodo meta. Vuelvo atrás y bajo aquí. 4. He llegado al final del árbol. No era nodo meta, vuelvo atrás. No es nodo meta, vuelvo atrás al siguiente. 5, 6, atrás, 7. Imaginemos que este tiene otros. ¿Vale?
7, 8, 9, 10, vuelvo atrás, vuelvo atrás, vuelvo atrás. 11, vuelvo atrás, vuelvo atrás. 12, 13, vuelvo atrás, 14. ¿Vale? Este sería el orden de recorrido típico en DFS. No se considera el coste de arco, pero se puede considerar ordenando los nodos de derecha a izquierda por el coste de arco. Me refiero, si esto es 1, 4, 2, entonces pones primero este nodo, luego cuando vuelves aquí atrás, o sea, bajas hasta el final, pero cuando vuelves aquí atrás, luego te vas a este de aquí, en lugar de irte aquí. ¿Vale? O sea, en este coste sería, a ver, si te fijas en el coste de arco, este sería el primer nodo visitado, este sería el segundo, este sería el tercero otra vez, este sería el cuarto, bueno, aquí se supone que tiene un coste de arco menor, ¿eh? Cuarto, y ahora el quinto sería este de aquí, esta vez. ¿Vale? Porque una vez has llegado aquí, como este tiene 1, te toca seguir bajando por aquí. Este sería el sexto, el séptimo, el octavo y así sucesivamente, ¿vale? Se ve, ¿no? Simplemente. Esto recordábalo porque luego lo vamos a usar en otros algoritmos, ¿eh? O sea, la idea es que en principio, si no consideramos el coste de recorrido, haces un BCS hasta el final. Considerar el coste de recorrido aquí significa que cuando vuelves atrás, entra siempre primero por el que menor coste tiene. Antes que por los demás, que equivale a ordenar de izquierda a derecha por coste, cada rama por el coste de las ramas hijas. En las ramas hijas ordenadas por su coste de recorrido. Bien. La búsqueda precedente por profundidad se usa cuando hay que minimizar la memoria, básicamente. Siguiente algoritmo, la búsqueda limitada por profundidad. Es igual que el caso anterior, la búsqueda preferente por profundidad, pero se para o bien al llegar al nodo meta o bien al llegar a un límite de profundidad prefijado, sea L el nivel más profundo. O al final si la rama no tiene profundidad L, ¿vale? Tú te vas moviendo, 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 pero en lugar de ir hasta que se acabe el árbol, lo cual es impracticable en árboles como, por ejemplo, en árboles de juego como el ajedrez o el Go, es totalmente impracticable llegar al final porque tienes montones y montones de jugadas. Y probablemente la inmensa mayoría de ellas vas a llegar a un callejón sin salida. Entonces, ¿qué haces? Planeas L jugadas. Dices, voy a moverme por DFS hasta el nivel L. Cuando llegue al nivel L, aunque siga habiendo, ¿vale? Más por debajo, considero como si el árbol hubiera terminado y continúo. Es decir, es como asumir que el árbol se poda al nivel L. Esto es lo que más se usa en juegos, ¿eh? Si L es el límite de profundidad establecido, el coste computacional espacial es B por L, claro, y el temporal es B elevado a L. Ay, no he dicho, en la estrategia anterior, en la búsqueda preferente por profundidad también es completa, ¿eh? No lo he puesto aquí, debería haberlo puesto. Es completa. O sea, si existe nodo meta, por supuesto lo encontrará. Porque esto recorre todo el árbol. Igual que el BCS, el DFS también termina recorriendo todo el árbol. Así que si está, acabará cayendo. ¿Vale? No necesariamente, en términos de coste de recorrido, llega primero al de menor coste. Pero llegar, llega. Bueno, en la búsqueda limitada por profundidad, ¿qué ocurre? Esta estrategia, primero, no puede caer en bucle infinito nunca. Porque, claro, no llega hasta el final del todo, simplemente se para. Entonces, lo más que puede recorrer es ver a la L nodos. Y ahí empieza con el siguiente. Pero no es completa. ¿Por qué no es completa? Porque el nodo meta podría encontrarse a profundidad mayor que L. De hecho, las estrategias estas clásicas para jugar al ajedrez no son completas. O sea, habrá alguna jugada que gana la partida, pero no en el número de jugadas que llego a planear. Así que
ahí se queda. No es óptima tampoco. Aun encontrando un nodo meta a profundidad L, podría haber otro con menor coste de arco, coste de recorrido a profundidad mayor. Ojo, no coste computacional. Si está a profundidad mayor, tendrás que recorrer más nodos. El coste computacional, al incrementarse L, lógicamente se incrementará. Si estás a profundidad 3, el coste computacional es B cubo, y si puedes llegar a profundidad 4 es B cuarto. O sea que el coste computacional siempre se incrementará, pero coste de recorrido no necesariamente. Podría haber otro nodo a profundidad mayor con menor coste de recorrido. Pregunta, ¿eso puede pasar también si a la búsqueda limitada en profundidad le añado lo anterior, es decir, de meterse primero por la rama de menor coste de recorrido? ¿Entendéis lo que quiero decir? Si hago lo mismo que antes, el árbol lo ordeno de tal forma que aquí tengo 1, 3, 5, 6, por ejemplo. Lo ordeno de esa forma, de tal manera que al meterme por esta rama, ¿vale? Me meto siempre por la de menor coste de recorrido a partir de aquí y llego a profundidad L. Imaginemos que encuentro un nodo meta por aquí. Bien. Si hay otro nodo meta más profundo, el coste computacional para llegar en el momento en que llegue será mayor coste computacional. ¿Vale? ¿Podría tener menor coste de recorrido de arco? Puede, porque tú no sabes el coste de las ramas que hay por aquí y a lo mejor son casi gratis. De tal modo que no añades prácticamente nada a lo que ya tenías. ¿Vale? Entonces eso, que no está claro, que la estrategia no es completa en principio y no es necesariamente óptima. Ahora, esta que es muy rara. La búsqueda por profundización iterativa. Si M es la profundidad máxima del árbol, realizas una tras otra M búsquedas limitadas en profundidad. O sea, haces lo que has hecho en el algoritmo anterior, primero con profundidad 1, luego con 2, o sea, haces un DFS a profundidad 1, luego un DFS a profundidad 2, después un DFS a profundidad 3, y así sucesivamente. Obviamente el coste espacial, temporal y espacial es como en la búsqueda preferente por profundidad. ¿Por qué? Porque después de haber hecho una búsqueda por profundidad, puedes olvidarte de ella. Te quedas únicamente con el mejor camino hasta ahí y el resto lo tiras. Así que no vas acumulando la memoria de una a otra iteración. Y el coste temporal sí que lo vas acumulando, pero como al final es el orden de B a la D, ya sabéis que la notación O grande solamente se queda con la potencia mayor. Así que igual nos da. Esto puede parecer raro, es decir, pero esto de verdad se hace porque cada iteración está repitiendo parte de la búsqueda llevada a cabo en la iteración anterior, porque se expanden muchos de los mismos nodos. Pero tiene la ventaja, primero, no puede caer en un bucle infinito. Segundo, emplea poca memoria, porque como es un DFS en cada caso, emplea la memoria propia de un DFS. Y cuando vuelves otra vez a la profundidad siguiente, la memoria anterior la tiras. O sea, la reutilizas, quiero decir. Y además es completa. Si existe solución, se encuentra y es la mejor en términos de coste de arco. ¿Perdón? No te oigo casi. Sí, es óptima, sí. En términos de coste de recorrido, ¿eh? En términos de coste computacional, obviamente no. Entonces sí, es completa y es óptima. ¿Vale? Es la mejor en términos de coste de arco, o sea, es óptima. Y por eso es una de las estrategias ciegas más usadas, realmente. Aunque pueda parecer que es costoso. Y ahora ya por fin la búsqueda bidireccional. La búsqueda bidireccional procede realizando dos búsquedas en amplitud. Una que comienza en el nodo origen y otra en uno de los nodos meta. ¿Cómo que los nodos meta? Pero si no sé cuál es el nodo meta. Si lo supiera ya lo tendría, ¿no? Esto es para algunos problemas particulares donde tú sabes cuál es la solución o una solución, pero no sabes cómo alcanzarla y te importa cómo alcanzarla.
Esto solo vale eso, cuando conoces algo que es meta. Imagínate, esto sería como en el ajedrez, por ejemplo, partir de todos los jaque mates posibles. Ir desde ahí hacia atrás, reconstruyendo, tratando de reconstruir la partida hacia atrás. Entonces comienzas en el nodo meta, o varias en cada uno de los nodos meta, y entonces empiezas desde el nodo meta hacia atrás, o sea, construyes otro árbol, pero donde el operador ahora sería la jugada inversa. ¿Veis que se puede perfectamente hacer esto? O sea, si a partir de aquí yo puedo irme aquí o aquí, también a partir de una cierta posición sé desde dónde he podido llegar. Así que esto es lo mismo, desde hasta aquí. ¿Desde qué jugadas he podido llegar? Desde esta, desde este, pues tal. Y es como si hiciera otro árbol. Y voy recorriendo ambos árboles simultáneamente hasta que encuentro un nodo que es común a ambos. El algoritmo acaba cuando ambos se encuentran en un nodo común. El coste computacional, espacial y temporal es como en la búsqueda por amplitud, pero con la profundidad máxima reducida a la mitad, obviamente. El número de niveles máximo será d medios. Si el árbol tiene una profundidad máxima de d, el número de niveles sería d medios. Porque un árbol va haciendo esto y otro árbol va haciendo esto. Y naturalmente se pueden hacer en paralelo. No hay ningún inconveniente en lanzar dos procesadores o dos núcleos a buscar uno en cada árbol, porque son independientes una de otra. Únicamente tienen que comunicarse en un momento dado los nodos a los que han llegado en una memoria compartida para saber si hay alguno común. Al igual que la búsqueda en amplitud es completa y óptima, naturalmente. Si existe solución la encontrará y encontrará la mejor solución porque recorre todo el árbol. ¿Vale? O sea, ¿cuándo es óptima básicamente? ¿Cuándo podemos decir que es óptima? Cuando recorre todo el árbol. ¿Cuáles recorren todo el árbol? La búsqueda por amplitud, ¿vale? En sus dos versiones. La búsqueda preferente por profundidad, que llega hasta la máxima profundidad. Esta no. O sea, únicamente no es óptima la búsqueda limitada por profundidad porque automáticamente te restringes y asumes que no vas a llegar a todo el árbol. La búsqueda por profundización iterativa, sí, porque vas cada vez a mayor profundidad, y si no paras, alguna vez llegas. Y la búsqueda bidireccional también, porque también recorre todo el árbol. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer, esto son búsquedas ciegas, vamos a hacer algún ejercicio de esto, para que veáis un poquito cómo se hace. Eh, sea el árbol de estado siguiente. A, B, C, D, y ahora de aquí vamos a ir a E y a F. Aquí vamos a ir a G y aquí vamos a ir a H y a I. A es el nodo inicial. Claro, por eso lo pintamos arriba del árbol. El único nodo meta que tenemos en este espacio de estados es el H, supongamos. ¿Vale? Y ahora voy a poner unos costes de recorrido. 2, 1, 3, 2, 6, 2, 5, por ejemplo. Bien, se pide cuál sería el orden de recorrido hasta alcanzar el nodo meta y el coste de recorrido total. Orden de recorrido hasta alcanzar el nodo meta H y coste de recorrido total. Dime. Desde A hasta... Ah, desde A hasta C. Tienes razón, no lo he puesto. Me he olvidado. 4. Sí, hay que poner lógicamente a todos los arcos tienes que dar coste. ¿Vale? Estos 4, 1 y luego 3, 2, 6, 2, 5 respectivamente.
Bueno, pues se pide, ¿cuál es el orden de recorrido hasta alcanzar H y el coste de recorrido total? Pregunta A. Con búsqueda ciega, ¿vale? Por amplitud. ¿Vale? Ciega quiere decir no me fijo en el coste de recorrido. Y por amplitud quiere decir la primera que hemos hecho, el BFS típico. A ver, se empieza en A. Luego, ¿quién viene? B. Después, C. Luego, D. ¿Y ahora quién? E. ¿Vale? Hemos hecho todo el primer nivel, comenzamos con el segundo nivel. Esto no está aquí. ¿Vale? Luego viene F, ¿vale? Después, ¿quién viene? G, luego H, y aquí se acaba, porque hemos llegado al nodo meta. Este sería el orden de recorrido obvio. ¿Y el coste cuál es? Pues a ver, 2, 4, 1, 3, de F, perdón, 2, 4, de C a D es 1, de D a E 3, de E a F 2, el FG es 6 y el GH es 2, lo cual suma 20. ¿Vale? Eso es el coste total de todos los arcos que he tenido que recorrer. El camino, sin embargo, ¿vale? Sería cuando ya se encontraba el nodo meta, evidentemente está claro que el camino es ADH y que su coste es 3, pero no eso es lo que se está pidiendo. ¿Vale? B. Caso B. Búsqueda ciega por profundidad. En una búsqueda ciega por profundidad, ¿dónde empezamos? Bueno, empezamos en el mismo sitio, claro. Empezamos siempre en el nodo inicial porque para eso es inicial. A. Después, ¿quién? Después B. Luego, E. Como no es nodo meta, volvemos atrás y a su vecino F. Luego vamos a ¿dónde? A C, después a G, luego a D, luego a H y ahí se acaba. Costes 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 2, lo cual suma también 20. ¿Vale? Ahora, a ver si pudiera... ahora tengo dos preguntas más que contestar, pero no quiero borrar el árbol. Bueno, este ya lo tenéis, ¿no? Vale, pues voy a borrar. Voy a borrar aquí. De todas formas, se está grabando todo, ¿eh? El enunciado, por cierto, lo voy a subir ahora luego. Antes de comer, lo voy a subir al aula virtual, ¿eh? Y vamos a hacer ahora algunos otros de algoritmo a estrella y tal, que también los enunciados los voy a subir al aula virtual. Y sí, tengo que cambiar el tamaño de la goma de borrar. Sí, la segunda es... sí. No, la primera es ciega en amplitud. La segunda ciega en profundidad. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, caso o pregunta C. Búsqueda informada por amplitud. Informada por amplitud.
Vale. Empezamos en A. Luego, ¿cuál? D, efectivamente. Después, ¿cuál? B y ahora C. ¿Vale? ¿Y ahora quién? Efectivamente. Coste. 1, 2, 4, 2, lo cual suma 9. ¿Vale? Y D, búsqueda informada por... Si podía ir al nodo F antes que al nodo H. Sí. Vamos a ver, el primero que ha recorrido es D. Si tuvieran el mismo peso, entonces se escoge al azar. Sí, sí. Cuando tienes el mismo peso y puedes entrar al usuario, entonces no tienes más remedio que escoger uno al azar. ¿Vale? Es que no lo sabes. Vamos a ver, llegamos a D, imagínate que D y B tuvieran el mismo coste. Entonces empiezas, por ejemplo, imagínate que empiezas por B. ¿Por qué? Porque ante el mismo coste no tienes ningún criterio, pues tiro en B. ¿Vale? Y ahora, para la siguiente iteración, empezarías también en B. Porque era el primero por el que empezaste. ¿Vale? Búsqueda preferente por profundidad, búsqueda informada por profundidad. Empezamos en A. Luego, ¿a cuál vamos? Luego, vale, pasamos a profundidad 1, lógicamente ahí siempre vamos a D. Y de este D automáticamente pasamos a H. ¿Vale? Empezamos por profundidad, me meto por uno de ellos, que es el de menor coste en este caso, porque es informada, y a partir de ahí sigo en profundidad por el de menor coste, que es este B2. ¿Vale? Por tanto, A, D, H. Ahí el coste sería 1 y 2, y esto coste total sería 3. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. Esto lo puse en la segunda convocatoria del año pasado. Que, bueno, era segunda convocatoria y tampoco se trataba después de la pandemia de... ¿Vale? Vale. Bueno, pues esto era lo que quería deciros de búsqueda ciega, con la salvedad o el añadido de que hay algoritmos que habéis visto que son de búsqueda ciega completa y otros de búsqueda medio ciega, porque por lo menos el coste del primer nivel sí que lo consideramos. Ahora vamos a considerar cosas mejores. ¿Vale? Ahora vamos a introducir heurísticas. Y eso es la búsqueda informada. Bueno, vale, como hemos empezado a las 9, son 10 menos 5. Voy a parar un momento y a las 10 continuamos. Y explicaremos las funciones heurísticas y el algoritmo a estrella y tal, lo que nos dé tiempo. A ver, iniciar grabación, vale. Bueno, pues ya hemos visto las estrategias de búsqueda en árboles de estado, algunas de las estrategias de búsqueda ciegas, y vamos a pasar a las estrategias de búsqueda informada o búsqueda heurística, que son las que de verdad tienen que usarse en inteligencia artificial cuando tenemos árboles de tamaño impracticable. Primero que nada, ¿qué es una búsqueda heurística o informada? Esa que utiliza el conocimiento inyectado en el algoritmo por el programador en forma de reglas o más normalmente en forma de función de preferencia que te dice a qué estado tienes que moverte cuando no se puede determinar. ¿Por qué? Porque no puedes explorar el árbol de estados completo. El árbol de estados completo es enorme y es imposible que lo puedas explorar entero. ¿Vale? Bien sea debido a su tamaño o más raramente, porque a lo mejor el árbol de estados cambia con el tiempo. Esto querría decir, ¿se os ocurre algún caso de un árbol de estados que pudiera cambiar con el tiempo? Algo que sea dinámico, un entorno dinámico. El árbol te está modelizando los estados del mundo real. Imagínate que el mundo real te está cambiando. Un ejemplo típico sería un robot móvil que se mueve y tiene un mapa de su entorno. Tiene un mapa de todas las habitaciones. Tiene un mapa de dónde se llega a tal. Entonces, cada habitación, por ejemplo, es un nodo.
Si están conectadas dos habitaciones mediante una puerta, hay un arco, ¿vale? Y asumes que, por ejemplo, todas las puertas están abiertas, pero de repente alguien puede haber ido y cerrado una puerta, con lo cual ese arco ya no existe. Ya tienes un árbol dinámico. El árbol que te modelizaba la habitación ya no es el mismo que ahora. Entonces, cosas de ese estilo, sobre todo en robots móviles y en problemas de robots con el mundo real, es típico que el árbol pueda ser dinámico. No vamos a considerar estos casos, que son especialmente... Bueno, se pueden considerar igual. Tú tiras para adelante, cuando llegas allí ves que la puerta está cerrada, pues replanificas, evidentemente, no hay otra. Pero en principio los consideraremos como arcos estáticos. Entonces, bien sea porque no puedo llegar al máximo nivel de profundidad, porque el árbol es muy grande, bien porque es dinámico, el hecho es que va cambiando. Y entonces lo que se hace es que a partir del nodo en que estás, tienes una función que te decide a qué nodo deberías ir. Ojo, esto no es lo mismo que el coste de arco que ya hemos visto. El coste de arco lo conoces, ¿vale? La función esta no te dice cuánto te va a costar llegar al siguiente nodo, que eso lo sabes, sino cuánto crees que te costaría llegar a la meta desde el siguiente nodo. Y eso obviamente no lo sabes, ¿vale? Si lo supieras, entonces no tendría sentido. Esto no sería una heurística, sería un algoritmo directamente. Pues entra evidentemente por el arco que te va a llevar con menor coste a la meta y ya está. Pero como no lo sé, yo lo que tengo que hacer es estimarlo razonablemente. Y eso es una heurística, una estimación razonable del coste que tendría llegar hasta la meta por cada uno de los nodos hijos en los que puedo entrar. Esa heurística, ¿cómo la pongo? Pues la pongo por sentido común. Es decir, no hay otra manera que razonablemente dar una estimación aproximada, siempre que una buena heurística tiene que cumplir 4 propiedades. El esfuerzo computacional para calcularla debe ser asumible. O bien la tengo precalculada en una tabla, o bien a partir de aquí yo calculo la heurística de los nodos hijos que me voy encontrando. Pero calcular eso no puede ser enormemente costoso, porque si no, es peor todavía que meterme a ciegas. Si me va a costar mucho más estimar por dónde entrar que directamente entrar y mirar, pues entro y miro. ¿Entendéis la diferencia, no? Luego, la solución encontrada debe ser en promedio próxima a la óptima. Porque esto efectivamente, cuando te encuentre un nodo solución, no quiere decir que sea el mejor de todos, porque puede haber más de una solución. La probabilidad de encontrar una solución pobre, o sea, muy subóptima, debe ser baja. Puede ser que encuentres un nodo solución, efectivamente, pero que el coste para llegar hasta ahí haya sido enorme, inasumible, siguiendo tu heurística. Estos serían en heurísticas muy conservadoras, que lo que hacen es simplemente ir siempre por el nodo que parece de menor coste y no arriesgarse nunca, pero a lo mejor eso te lleva un camino muy, muy largo para llegar a la solución. Y luego la heurística debe ser simple, fácil de explicar, fácil de entender y fácil de programar. Normalmente una heurística se codifica en forma de función que toma el nodo y devuelve un valor positivo o nulo, tanto menor cuanto más cerca esté del nodo objetivo. Cerca en términos de movimientos en el árbol de búsqueda. A ver, ejemplo. Yo estoy aquí en la ciudad o paraje del campo 1 y quiero ir aquí. Desde aquí yo tengo un camino a otro pueblo y a otro pueblo y aquí a otro y aquí a otro y después a otro, etcétera, etcétera, y después a otro. Luego de aquí tengo otro camino hacia aquí, otro camino hacia aquí, etcétera. Otro camino hacia aquí, ¿vale? Yo no tengo mapa. Si tuviera un mapa directamente lo buscaría, pero no tengo mapa, no tengo tal. Lo único que sé es que mi ciudad está hacia el este. Yo estoy aquí. ¿Qué hago? ¿Puedo irme aquí o puedo irme aquí? ¿Qué haría? Razonablemente irme aquí. ¿Por qué? Porque es el camino que me lleva a una ciudad que está más al este. Ahora aquí, esto o esto, ¿qué haría? Esto. ¿Vale? Aquí. Bueno,
este parece que está un poco más al este que el otro, ¿no? Pues me meto por aquí, luego por aquí y así. Pero a lo mejor resulta que aquí había una montaña, ¿vale? Y esto me pasa mucho cuando uno se va por ahí de senderismo por los senderos de la Calderona, que te llegas, uy, por aquí no he estado nunca. Y al final te llegas que el sendero se acaba. Y efectivamente, si hubiera sendero, llegarías mucho antes a donde querías, pero resulta que no. Pues para atrás, ¿vale? Y ahora por aquí. Y ahora hacia aquí. Y ahora aquí resulta que tienes otra montaña, ¿vale? Pues me tengo que tirar y el único sendero que hay resulta que va para atrás, hacia el oeste, pero es que no hay nada más. Y luego aquí, con un poco de suerte, ¿vale? Ya me he pasado. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor me paso y llego al otro pueblo. Claro, no tengo mapa. Entonces esto es una heurística. La heurística en este caso sería, coge siempre el sendero que va más hacia el este. O que te lleva a un punto que está más hacia el este. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Porque esto, repito, es una estimación de lo que te va a costar llegar. Asumes que te va a costar menos llegar si te metes por el sendero que tira más hacia el este, pero eso no pasa de ser una suposición porque no sabes los obstáculos que tienes. O sea que en general, en cosas de este tipo de planificación de caminos, de laberintos, donde no tienes mapa del laberinto, pues, ¿qué haces? Dar una heurística más o menos razonable. ¿Vale? ¿Veis la diferencia con el coste de recorrido? Bueno, suponiendo que tenemos esa heurística, esa función, podemos hacer una búsqueda preferente por lo mejor, que es la búsqueda en amplitud, pero que tiene en cuenta FDN. O sea, esto es lo mismo que la búsqueda en amplitud que habíamos hecho antes, pero en lugar de mirar, habíamos hecho la búsqueda en amplitud modificada, que entraba de todos los nodos de primer nivel, entraba por el que tenía menor coste de arco. Ahora entra por el que tiene menor coste de la función heurística. Es igual que el segundo algoritmo que vimos, pero se entra primero por el nodo que tiene menor coste de la función heurística. El algoritmo es expandir el nodo inicial y almacenar sus sucesores. Si en sus sucesores hay meta, evidentemente ya acabar. Si no, se expande el nodo de L que tiene menor valor de F. Desde aquí, tal, y entonces todos estos los meto en L. ¿Y ahora qué hago? Expando el segundo nivel, pero empezando por el nodo que tiene menor valor de FDN, de la función heurística, supongamos que es este, ¿vale? Expando aquí, ¿vale? Y entonces todos estos los añado a L y este lo quito. Luego expando el que tiene el siguiente valor, que por ejemplo es este. Todos estos los añado a L y este lo quito. Y así sucesivamente. Obviamente L es un conjunto, por tanto, si tuviera un nodo, voy a poner en el conjunto L un nodo que ya estaba, no lo pongo dos veces, ¿vale? L es un conjunto, no una lista, ¿eh? Luego, no le añado elementos que ya estuviesen. Y así sucesivamente, luego ir al paso 2. O sea, si tenemos el estado meta, pues vale, estos expando nivel y todos los hijos de ese nivel los pongo ahí. El que tenga menor coste es el primero que expando. Y así sucesivamente. O sea, voy bajando por niveles, pero expando primero por el que tenga menor FDN. Menor valor esperado del coste hasta la meta. Bueno, esta búsqueda es completa. Si llego a expandir indefinidamente, sí. Terminará por recorrer todo el árbol y tarde o temprano lo encontrará. En ese sentido es completa. Es óptima, no necesariamente, solo si la función de evaluación, la FDN, fuese efectivamente óptima. O sea, si ese coste que estima la función para llegar a la meta fuera de verdad el coste para llegar a la meta, si la estimación no fuera una estimación sino un conocimiento completo, entonces sí que sería una búsqueda óptima. Pero ese no es el caso práctico, no es el caso real, ¿vale? Porque si tuviera tal estimación, entonces ya no estaría en una heurística, estaría en un algoritmo directamente.
no tiene en cuenta el coste del camino recorrido hasta cada nodo a la hora de expandir. Lo cual no es un problema si estás simulando en la memoria. Si de verdad estás moviendo el robot, pues entonces sí. El coste que hayas hecho hasta ese momento es importante también. ¿Vale? ¿Veis cómo va esto, no? Es búsqueda de amplitud simplemente, ¿vale? Y cada nuevo nivel incorpora todos sus nodos al conjunto y se empieza por el que tiene menor F en cada nivel. Esto es muy parecido a lo que vamos a llamar ahora la búsqueda a estrella. Notación, primero, para este algoritmo, que es uno de los importantes. N es el conjunto de nodos del árbol de búsqueda. N sub i es el nodo inicial y N es un nodo cualquiera. Voy a definir una función que va del conjunto de nodos en el conjunto de los números reales positivos. Estas funciones f, las heurísticas, las vamos a definir siempre como números reales positivos. Os lo he dicho antes. Oye, ¿y si resulta que una cosa es ganancia y otra es pérdida? ¿Que parece más natural modelizarlo como positivo y negativo? Pues entonces la mínima pérdida le das 0 y a partir de ahí empiezas a subir. Porque es que si no luego es un lío para manejarlo. Entonces lo mejor es manejar funciones f que vayan siempre desde 0 en adelante. Y ahora se define de la siguiente forma. F estrella es g de n más h estrella de n, donde g de n es el coste mínimo para llegar desde n sub i, desde el nodo inicial hasta n. O sea, yo estoy en un nodo n. ¿Cuánto me ha costado llegar hasta aquí? En términos de coste de recorrido, En términos de coste de recorrido. Coste. El algoritmo del viajante, por ejemplo, esto sería los kilómetros que he recorrido para llegar desde mi primera ciudad hasta el nodo que estoy analizando. Y h estrella es el coste mínimo para llegar desde el nodo que estoy analizando al nodo objetivo más cercano. Tanto g como h estrella deben ser números reales positivos. Bien, pero ahora me diréis, cuidado, que aquí me falla algo. G de n es conocida. ¿Por qué? Porque es el coste de arco. O al menos lo irá siendo conforme me vaya moviendo. O sea, si yo estoy en el nodo n, he llegado hasta el nodo n desde el inicial por un camino. Y he podido sumar los costes de arco que me han llevado hasta aquí. O sea que GDN la conozco siempre. No quiere decir que conozca toda la GDN de todos los nodos en todo momento. Pero conforme me voy moviendo por el arco, he llegado al nodo n, me voy moviendo por el árbol, he llegado al nodo n y sé lo que me ha costado llegar. Así que eso me lo apunto. Pero, ¿y H estrella? H estrella es desconocido. H estrella es lo mínimo que me puede costar llegar desde aquí hasta la meta. Pero si no sé ni siquiera por cuál me tengo que mover para llegar a la meta, ¿cómo sé lo que me va a costar al final? Por tanto, en principio, no lo sé. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos saber el coste del camino óptimo si todavía no sabemos cuál es el camino? ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace? El algoritmo A estrella toma como función heurística una función definida como G más H, sin la estrellita en la H, donde H es lo que propiamente se conoce como heurística y debe ser una estimación juiciosa de H estrella. F, por tanto, es una estimación del coste total para llegar desde el nodo inicial hasta el nodo meta, pasando por el nodo n. ¿Entendéis esto ahora? ¿Alguna duda? Que si no se entiende esto, luego no vais a ver nada del resto. Repito, F tiene una parte conocida y una parte estimada. La parte conocida de un nodo cualquiera, lo que me ha costado llegar desde el inicio hasta aquí. La parte estimada, lo que creo que me va a costar llegar desde aquí hasta la meta. Si esa H fuera H estrella, es decir, lo que de verdad me va a costar, pues entonces no tendría una heurística, tendría una función de guía absolutamente fiable que me llevaría directamente por el camino más corto al nodo meta.
Y ahora viene el problema, claro, yo tengo que una H que se parezca lo más posible a la H estrella. Si no tengo ninguna información sobre el problema, nada, entonces puedo tomar como H una función que vale 0 para todos los nodos. Eso se llama la heurística no informativa. Si no tienes ni idea, pues entonces te da todo igual. Bueno, podría darse 0 o una cantidad constante, me da igual, ¿eh? O sea, aquí lo que se trata es de minimizar, por tanto, me da lo mismo si es 0 que cualquier otra cosa, pero por convenio se toma 0. Si no sabes nada, entonces la información la estimación que tú puedes dar de cualquier nodo es la misma para todos. Así que digo que 0, no me aporta ninguna información. Pero si tenemos alguna información, entonces vamos a construir una H y siempre, siempre es extremadamente conveniente que construyamos H de modo que esté entre 0 y H estrella de n. Que sea mayor que 0 para no ser la heurística no informativa, tener alguna información, pero siempre que sea menor o igual que la H estrella de n. Cuando ocurre esto, se dice que la heurística es admisible. ¿Vale? Cuando está siempre por debajo del coste óptimo. O sea, se pone en plan hiperoptimista, por así decirlo. ¿Vale? Lo mejor que me puede pasar es H estrella. Vale, pues yo voy a dar una cosa que sea incluso todavía mejor, como estimación. Entonces se dice que la heurística es admisible. La pregunta obvia es, ¿cómo podemos saber que H es admisible si no conocemos H estrella? ¿Cómo puedo saber que no me estoy pasando? ¿Vale? Efectivamente, no siempre es posible y debe razonarse para cada caso concreto. A ver. Imaginemos un laberinto con casillas. El robot o agente, vamos a ver. Obstáculo, 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 obstáculo aquí, obstáculo aquí. Nodo meta, nodo inicial, ¿vale? Me puedo mover en horizontal solamente, en horizontal, bueno, no, vamos a ver, sí, puedo moverme, aquí hay un robot o un agente que se mueve, puede moverse en horizontal, vertical o diagonal, una casilla cada vez. De modo que yo me podría ir, ¿vale? Desde aquí me podría ir aquí, me podría ir aquí, me podría ir aquí, ¿vale? ¿Cuál es el coste mínimo de recorrido para llegar desde aquí hasta aquí? Hombre, aquí que tenemos el plano, está claro que sería hacer esto, luego hacer esto, luego esto y luego esto. ¿Vale? Raíz de 2 más 1 más 1 más 1 más 1 más raíz de 2 más 1, ¿vale? 5 más 2 raíz de 2. ¿Vale? Bien, eso sería la H estrella. ¿Cómo puedo yo hacer un H razonable? A ver, ¿cuál sería el coste mínimo? ¿Vale? Con el cual, si yo no sé dónde están los obstáculos, no tengo ninguna información, ¿cuál sería el coste mínimo que me llevaría a mí llegar hasta aquí? Imagínate que no hay ningún obstáculo. ¿Qué vas a hacer? Tirar por la calle del medio. ¿Vale? Entonces, raíz cuadrada de la diferencia de coordenadas. Esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Vale? Eso sería una heurística razonable. Ya es mayor que 0. ¿Es siempre menor que el coste de recorrido? Sí. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si no hay ningún obstáculo, podrás hacer ese camino y llegarás ahí. Que hay alguno, te tendrás que desviar y entonces tendrás un coste óptimo mayor. Entonces esto es una estimación razonable de una heurística razonable para este caso. ¿Por qué? Porque es un caso geométrico y puedo razonar sobre la geometría.
aun cuando no sepa los obstáculos. Por eso os digo que es posible establecer una heurística admisible en ciertos casos, pero no en todos. ¿Vale? No puedes siempre garantizar que será menor que el camino óptimo porque no sabes cuál es el camino óptimo en principio. Pero digo, en algunos casos en que por razonamientos geométricos o de otro tipo puedas hacerlo, pues puedes establecerla. ¿Vale? Ahora veremos cómo se pueden dar heurísticas para cosas y en principio lo que vamos a concentrarnos es en el algoritmo en sí, ahora, para ver cómo este algoritmo que se llama la estrella encuentra el camino óptimo si existe. Vamos a ver, el algoritmo A estrella, que lo vais a programar y a usar en la primera práctica, que es la semana que viene, no la otra, parte de las siguientes estructuras de datos. Asumimos que tenemos dos variables globales que son gscore y fscore, que son las puntuaciones. ¿Vale? He dejado el algoritmo en inglés porque lo encontré también originariamente en varias fuentes en inglés y creo que traducir un algoritmo es delicado y solo te puede llevar a equivocarte. Y, oye, al fin y al cabo, si lo haces así, vale para todo el mundo. La puntuación, esto de aquí es la puntuación, es decir, la función g. Y esto de aquí, el f-score, es la función f que hemos visto antes. Hemos visto que f era igual a g más h, ¿no? Vale, pues la g y la f, en lugar de tenerlas como una función, las voy a almacenar como una tabla. Que para cada nodo te dice cuánto vale la g y para cada nodo cuánto vale la f. ¿Vale? Para ser lo más general posible, voy a hacer lo que se llama una estructura mapa. Habéis visto, no sé si habéis visto estructuras mapa, pero sí que habéis visto tablas hash. ¿Vale? Una tabla hash es algo que para una entidad te da un valor. O sea, es como un array, pero el índice del array no tiene por qué ser un número entero, sino que puede ser cualquier estructura de datos. Una cadena, una string, lo que te dé la gana. ¿Vale? Entonces tú haces el mapa. Un mapa es eso. Es el mapa de esa estructura de datos te da un valor. A ver, pero un poco de cómo se inicializa esto. Porque en un array, tú sabes que tienes un array de 10 elementos y puedes inicializar los 10 elementos a 0 con un bucle desde 0 hasta 10. Aquí en esas estructuras, ¿cómo se inicializan? Se inicializan y se crean dinámicamente. O sea, cada vez que tienes un nuevo objeto para poner en el mapa, lo pones y le das su valor. Es decir, el objeto no está en el mapa hasta que no aparece por primera vez y lo pones. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace? Vamos a ver. Aquí sí que tienes un mapa donde tienes los nodos y va a ir de los nodos en los números reales positivos. Entonces inicializas lo siguiente. El gscore del start, del nodo inicial, lo inicializas a 0. Y el gscore de cualquier otro nodo lo inicializas a infinito. ¿Vale? G, recordad que es lo que me ha costado llegar desde el inicio hasta donde estoy. ¿Cuánto me ha costado llegar desde el inicio hasta el inicio? 0. ¿Cuánto me ha costado llegar desde el inicio hasta cualquier otro nodo? De momento lo dejo a infinito y conforme me vaya moviendo por el árbol, iré viendo cuánto me ha costado y lo iré actualizando. O sea que G se irá actualizando a medida que me muevo. La F. La F va a ser el resultado de sumar G y H. En principio, F-score del start es igual a H de start. ¿Por qué? Porque esta F de start sería G de start más H de start, pero G de start lo acabamos de inicializar a 0. Así que me queda solamente H de start. Y F-score de cualquier otro nodo lo voy a inicializar en principio a infinito, a un número suficientemente grande. Esto lo tengo que tener inicializado. Y esto de aquí, estas funciones tienen que estar definidas como funciones en el programa. Concretamente, la función h es la función heurística. Y la programaré yo de acuerdo a mi sentido común. O sea, cogeré un nodo y es cuánto creo que me puede costar llegar hasta la meta. La función d es una función que coge un par de nodos, ¿vale? Y me da un número real que es la distancia o el peso, digamos, entre los nodos n1 y n2. ¿Cómo la voy a llenar? Si n1 y n2 son vecinos en el grafo, esa función tendrá como valor el coste de arco. Si no son vecinos, de momento la dejo a infinito. Bien. El algoritmo A. El algoritmo A toma como parámetros el nodo inicial y un conjunto de nodos meta. Naturalmente esto tengo que conocerlo.
¿vale? En el caso de que no pudiera enumerar el conjunto de nodos meta, tengo que tener alguna función que me diga si un nodo es meta. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, yo no puedo enumerar todas las posibles salidas, pero tengo que tener alguna función que me diga, este nodo, cuando has llegado a él, ¿es o no es nodo de jaque mate? ¿Vale? Es algo así como enumerarlos y pasarlos todos, me da igual. Entonces, ¿cómo comenzamos? Yo le paso esto y ahora tengo, por cierto, vamos a ver, lo que está en azul son parámetros que le estoy pasando al algoritmo. Lo que está en marrón son variables locales. ¿Vale? Estos son variables locales al algoritmo. Open. Open es un conjunto de nodos. Es una variable local de tipo conjunto. Y la inicializo al conjunto formado por el nodo start. Cuando pongo llaves, quiere decir esta variable es un conjunto. Ahora tengo dos variables, open y closed, dos variables locales. Open es un conjunto, o sea, de tipo conjunto de nodos. Se inicializa al conjunto simplemente con start. Y closed también es un conjunto de nodos y se inicializa al conjunto vacío. Y ahora comenzamos el algoritmo. Mientras el conjunto de nodos abiertos no esté vacío, lo que hacemos es lo siguiente. Una variable local, current, que es un nodo, es el nodo en el conjunto de abiertos que tiene valor más bajo de la función f. De todos los que tengo ahí, le calculo la función f y el que tenga valor más bajo lo pongo en current. Si current, el nodo actual, pertenece al conjunto de nodos objetivo, devolver éxito. El algoritmo ha terminado. Que no. Sigo por aquí. Open.removeCurrent, esto es, cojo y el nodo actual lo quito del conjunto de abiertos y lo añado al conjunto de cerrados. ¿Vale? Open, si decirlo para que tengáis una idea intuitiva, es todos los nodos desde los que creo que quiero seguir explorando. Closed es aquellos nodos en los que ya he estado y por tanto a partir de ahí no voy a seguir explorando. ¿Vale? Bueno, no voy a seguir, pero voy a seguir a partir de sus descendientes que se encuentran en Open. ¿Vale? Concretamente, quito el actual, ¿vale? Quito el actual, lo añado a cerrados. Y ahora, para cada vecino del nodo actual, si no está en cerrados, es decir, si no he estado ya ahí, me calculo una puntuación G tentativa, que es el G actual más la distancia entre current y ney. ¿Esto lo entendéis? G es lo que me ha costado llegar hasta aquí. Cuando yo voy a ir a un nodo, su G será el G que ya tenía para haber llegado hasta aquí, más el coste del arco que me lleva hasta él. Esta función D siempre está definida porque current y ney son vecinos. De hecho, le he llamado ney a esta variable porque es cada uno de los vecinos neighbors del nodo current. ¿Cuál es el coste de D? En el caso del robot de antes, ¿cuál sería el coste de D? ¿Cuánto valdría D? Imaginemos que yo estoy en este nodo, en un nodo dado, ¿vale? Que me estoy dibujando, ¿vale? En un nodo dado. Y aquí tengo todos estos vecinos. Tengo 8 vecinos. ¿Cuál es el valor de D para este nodo de aquí? Pues esta distancia, que la voy a llamar 1. Lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo aquí. ¿Cuál es el valor de D para este nodo de aquí? Esta distancia, que obviamente es raíz de 2. ¿Vale? O sea que si el robot se puede mover también en diagonal, tengo costes 1 y costes raíz de 2. Y eso, este valor de aquí, será bien uno de esos, o 1 o raíz de 2. De modo que lo sumo. Y ahora, si este G-score tentativo que estoy probando es menor que el G-score del vecino, de ese vecino, entonces el G-score de ese vecino se actualiza y el F-score de ese vecino es su G más la H para él. ¿Notáis algo raro aquí? G-score de neighbor. Cuidado, que ahí todavía no he estado. Imaginemos que todavía no he estado en ese nodo.
¿Cuánto vale entonces y-score de neighbor? Infinito. Por tanto, siempre se va a actualizar. ¿Por qué if? Porque podría llegar a un nodo por dos caminos distintos. Si llego por un camino la primera vez, entonces actualizo su G diciéndole cuánto me ha costado llegar. Que ya había llegado y llego por otro camino. Si ese camino es mejor que el que tenía, lo sustituyo. Y entonces cambio la G. Si no es mejor, entonces no hago nada. ¿Vale? Esa es la idea de el if este de aquí. Y de probar con un tentative y-score. ¿Por qué no cojo el y-score y lo pongo directamente por las buenas? Porque considero el caso en que podría haber llegado. Fijaros que cuando desenrollábamos un árbol en forma de grafo y un nodo aparecía dos veces, os decía, ojo, que está bien, que tiene que estar dos veces. ¿Por qué? Porque puede llegar por un camino o por otro. Y con esto, lo que tengo en cuenta es el coste que me ha llevado llegar hasta ahí y me quedo con el mejor. Y ahora, si Ney, este vecino, no estaba en los abiertos, lo añado a los abiertos. O sea, expando. Esto lo que hace es la fase de expansión de un nivel a partir de un nodo. Y esto lo hago para todos sus vecinos. Es decir, que miro un vecino, miro otro, miro otro, miro otro y los pongo todos en el conjunto de abiertos. Luego, ¿por cuál seguiré? Por el que tenga menor valor de F, seguiré expandiendo y así sucesivamente. ¿Vale? Se ve más o menos la idea. Ahora haré un trazado completo de varios casos para que lo sigáis. Bueno, si se toma como heurística H la heurística no informativa, o sea, cero para todo el mundo, el algoritmo A se convierte en la búsqueda preferente por lo mejor que ya hemos visto. O sea, expandir, ¿vale? Y seguir por el menor coste de recorrido hasta este momento. Si no tengo ninguna información, esto se transforma en búsqueda ciega en realidad, y eso ya lo hemos visto. Y nos vamos, expando todos los descendientes, y nos vamos primero a que menos nos cueste llegar desde aquí, sin tener en cuenta nada de lo que nos pueda costar llegar hasta la meta, porque no lo sabemos. Ahora, si se toma, eso sí, si se toma como H una heurística que sea admisible, el algoritmo A se llama algoritmo A estrella. Fijaros que aquí he puesto A sin más A algoritmo, y el A star sería lo mismo, pero asumiendo que H fuera admisible. Si H es admisible, es decir, no sobreestima el coste real, entonces el algoritmo A se llama A estrella. Como quiera que H estrella es mayor o igual que 0 por definición, hemos dicho que íbamos a tomar heurísticas y funciones y Cs y Gs que fueran positivas siempre. Entonces, la heurística no informativa, por supuesto, siempre es admisible. Es decir, ¿por qué? Porque 0 siempre es menor que cualquier valor positivo. Dados dos algoritmos A estrella 1 y A estrella 2, asociados a dos heurísticas admisibles, H1 y H2, si H2 es mayor que H1, se dice que A estrella 2 está más informado que A estrella 1, estando siempre, por supuesto, por debajo del valor de H estrella auténtica, porque si no, no serían admisibles. O sea, tú tienes el valor óptimo y tomas valores más pequeños que él. ¿Vale? Si son más pequeños, pero lo más grandes posible sin pasarse, entonces diremos que ese algoritmo está mejor informado. Y esto es exactamente igual que una especie de concurso que hubo en televisión hace años, que se llamaba El precio justo, en que había que adivinar el precio de algo sin pasarse. Ah, ¿sí? Ah, vale, pues no lo sabía. Bueno, pues entonces si sabéis lo que es, consiste en eso, en que alguien se le enseña un objeto y tal, tiene que adivinar el precio exacto, pero sin pasarse. Pues esto es lo mismo. ¿Y quién gana? ¿Quién se aproxima más? Pues aquí es igual. La mejor heurística, la más informada o mejor informada es la que se aproxima más al valor óptimo, pero sin excederse de él. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer algún ejemplo. Vamos a hacer algún ejemplo. Vamos a ver. grp1.pd.
Esto, por supuesto, son ejemplos de juguete, digamos, para como... ¡Ay! ¿Qué he hecho yo aquí? Un momento. Son ejemplos de juguete, digamos, con propósitos didácticos para que se vea. De hecho, son tan de juguete que yo sé cuál es H estrella. Vale, imaginemos, voy a subir, por cierto, ahora enseguida, dentro de un rato, vamos a hacer un par o tres de estos y el PDF este lo voy a subir a aula virtual enseguida. N1, N2, N3, N4, N5, N6. Vale, el nodo inicial es N1 y el nodo meta, que no lo he puesto, el nodo inicial es N1 y el nodo meta es N6. Aquí están los costes de recorrido. Vale, N1. ¿Cuánto vale H estrella para N1? Para llegar desde N1 hasta N6, ¿cómo puedo ir? Puedo ir de varias maneras. Una es 1, 1, 2... A ver, perdón, ¿qué he hecho aquí? Equivocarme, me parece. O a ver, un tito, sí. Vale. No, N4 es 3, vale. N3. Voy a hacer una cosa. Ay, voy a abrir para poderlo corregir. Bueno, primero que nada voy a cerrar aquí. Que esto ahora no nos hace falta. Bueno, no nos hace falta. No nos vendría mal. Voy a abrir otro. Vale, vamos a ver. A ver, el nodo N1, el H estrella no es 4, ¿eh? 1 y 1, 2 y 3. ¿O sí? Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Porque H estrella es 4 para N1. 1 y 1, 2 y 3, 5. 1 y 1, 2 y 2, 4 y 1, 5. Pero 1 y 2, 3 y 1, 4. ¿De acuerdo? Sí que es 4. No, no me había equivocado. No, es que se me han cruzado los cables ahora. ¿Vale? Recordad, H estrella es siempre el coste mínimo para llegar hasta el nodo meta. ¿Vale? Bueno, pues entonces abro como estaba antes, que está bien, no tengo nada que corregir. Vale, lo dejamos aquí. N2. N2 también es 4. 1 y 3, 4, porque por aquí es 1 y 2, 3 y 1, 4. Y aquí es 1 y 2, 3 y 1, 4, o sea que también. ¿Vale? El N3. El N3 es 2 y 1, 3. Y yendo por arriba sería 1 y 1, 2 y 3, 5. Así que 3. El nodo N4. El nodo N4 es 3, porque por aquí también es 3. O sea, vayas por donde vayas es 3. El nodo N5. El nodo N5 es 1, evidentemente, y el nodo N6 es 0. ¿Vale? ¿Queda claro? Bueno, pues voy a hacer, esta es la heurística óptima. Que ya digo, como este es un programa de juguete, puedo mirar todos los caminos y encontrarla enseguida. Pero en problemas reales no puedo. Voy a hacer una estimación, una HM, una heurística HM, que va a ser esta de aquí. Primero, ¿es esta heurística admisible? Sí, porque para todo nodo es siempre menor o igual que H estrella. Primero, siempre es mayor o igual que 0, como toda heurística, y es para todo nodo menor o igual que H estrella. Es igual en todos los casos, excepto en este nodo de aquí, en el N4, que es 2 en vez de 3. Y en el 2 también, que es 2 en vez de 4, ¿vale? Luego hay algunos nodos en los que es inferior, ¿vale? Pero no se pasa, por tanto es admisible. Vale. Bueno, pues vamos a hacer el algoritmo A estrella sobre este árbol, digo, sobre este grafo. Está bien que pudiéramos ver el grafo a la vez, a ver si puedo de alguna manera poner esta ventana un poquito más pequeña. Aquí. Vale. P1. P1. Vamos a ver. Esto voy a hacerlo con la heurística HM. Primero, primero lo que se vea bien. Paso 0 del algoritmo. Conjunto abierto, conjunto de abiertos.
el nodo de start, N1. Conjunto de cerrados, el conjunto vacío. Hemos visto que se inicializaba así. Ahora, calculamos el valor de F para todos los elementos de open, del conjunto abierto. Claro, solo tenemos uno. El valor de F se calcula como G más H. ¿Cuánto vale G para el nodo N1? Vale 0. ¿Cuánto vale H para el nodo N1? Vale 4. 0 más 4, 4. ¿Vale? Por tanto, el más pequeño de todo, la F más pequeña, el que tiene F más pequeño de todos los que se encuentran en abiertos, bueno, es N1, claro, porque no hay otro. Aquí es que no hay nada que mirar. ¿Vale? El más pequeño es que es el único que hay. Ahora, vecinos de N1. Los vecinos de N1 son N2 y N3. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? N1 pasa a cerrados y N2 y N3 pasan a abiertos. ¿Vale? Ahora, valores de F para todos los elementos del conjunto abierto son la F de N2, ¿cuál sería? La F de N2 sería G de N2, que es 1, más H de N2, que es 2. La G de N1 se hace mirando lo que nos ha costado llegar hasta él en el grafo. La H se hace mirando la tabla. Entonces, 1 más 2 da 3. ¿Vale? Y para N3 sería 1 para la G y luego para la F sería 3. Luego 1 y 3 sería 4. Por eso fijaros que los valores dice que son respectivamente 3 y 4. ¿Cuál es el más pequeño de ellos? El más pequeño es 3 y corresponde a N1. Perdón, a N2, ¿vale? El valor de F para N2 es 3 y para N3 es 4. El más pequeño es 3 y corresponde a N2. Por tanto, ¿qué se hace? N2 pasa a cerrados y los vecinos de N2, que son N1, N3 y N4, van abiertos excepto que estuvieran encerrados. ¿De acuerdo? Se coge el menor, se expande a sus vecinos, los vecinos él pasa a cerrados, sus vecinos pasan a abiertos excepto que estuvieran encerrados. Por tanto, el siguiente paso es que N3 pasa a abiertos, N2 no, porque estaba encerrado, ¿vale? Bueno, N2 pasa a cerrados, ¿vale? Y sus vecinos pasan a abiertos. Los valores de open ahora son respectivamente F de N4 es igual a G de N4 más H de N4. G de N4, que es 1 más 1, 2. A la G se le va sumando constantemente y la H se mira en la tabla. H de N4 es igual a 2. 2 más 2, 4. Y para el otro también es 4. Cuando tenemos en el conjunto de abiertos dos nodos o más con el mismo valor de F, se coge uno al azar. Esto es lo mismo que cuando estábamos entrando en el grafo y en el árbol y teníamos dos palos. Se coge uno al azar y se sigue por él. Entonces se mete N4, va a meterse en... Ahora se expanden los vecinos de N4, que son N2, N5 y N6. ¿Y ahora qué pasa? Que N5 y N6 pasan a abiertos y N2 pasa a cerrados. Ahora los valores de F para este conjunto de abiertos se vuelven a calcular y son 5, 4 y 5. El que tiene más bajo, pues sería cualquiera de estos dos 5, o sea, o N6 o N5. ¿Vale? No, perdón. 5, 4 y 5 más pequeños 4. Y ese 4 corresponde a N3. Luego, por tanto, N3 se mete aquí. Los vecinos de N3 son N1, N2 y N5. Paso 4. N5 se incorpora a abiertos. N2 no se incorpora porque estaba encerrados y N1 también. ¿Vale? Y entonces tenemos en abiertos N5 y N6. Se calculan sus valores de F, que son 5 y 4. El más pequeño es 4, que corresponde a N5. Y por tanto, N5... ¿Vale? Perdón. Los valores de F son 5 y 4, ¿vale? Pero ¿qué pasa ahora? Que el conjunto de abiertos N5 ya estaba, no se incorpora, el conjunto de abiertos es solo N6, N5 pasa a cerrados. ¿Y qué pasa? Que N6 es meta. Por tanto, ya hemos llegado. Y ahora el elemento con más bajo F en Open es N6, con F de N6 igual a 4. Este elemento era un objetivo, algoritmo acabado. Y el camino es N1, N2, N4, N6. ¿Vale? Bien, vamos a hacer lo mismo,
pero en lugar de usar la heurística HM, fijaros que hemos llegado en 5 pasos. Vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de usar heurística, la M, voy a usar la heurística óptima. Empiezo igual en N1 y su valor es 4. Y ahora los vecinos son el mismo, claro, los vecinos son N2 y N3. Incorporo N2 y N3 y quito N1. Los valores de F para Open son 4 y 5. ¿Vale? Aquí he calculado explícitamente el valor de F para el de menor valor. Los otros, si queréis hacerlo vosotros, y os dará que efectivamente da 5. Concretamente para el N2 da 5. Es 1, 1 y este 4 de aquí. Ojo que ahora estoy mirando la columna de H estrella, no la de H como antes. Y esto es 1 más 4 daría un 5. Y concretamente luego para el N3 es 1 más 3, este 3, que es este 3 de aquí, da 4. ¿Vale? Ahora, lo mismo. N3 pasa a cerrados y los vecinos de N3, que son N2 y N5, bueno, N1, N2 y N5 pasan abiertos, excepto N1 porque estaban cerrados. ¿Vale? Y ahora 5, 4, ahora vuelvo a calcular y ya está. Ojo, aquí he llegado en solo 3 pasos, porque he encontrado el camino óptimo. ¿Vale? He llegado N1, N3, N5 e inmediatamente N6. He llegado a la meta. ¿Vale? O sea que en lugar de ir por arriba, esta vez he ido por la parte de abajo. Y me ha dado un coste total de, ¿cuánto? N1, N3, N5, N6, 1 y 2, 3 y 1, 4. Mientras que antes, si lo volvemos a trazar, N1, N3, a ver, perdón, N1, N3, N5, N6. Ah, no, también llegaba igual, ¿eh? También llegaba por el mismo sitio y también con el mismo coste. Eso porque estas heurísticas son tan parecidas. He puesto la heurística esta tan parecida a la heurística óptima que casi no hay diferencia. En otros casos que podemos ver ahora sí que hay alguna diferencia. Según pongas una heurística mejor o peor, llegas por un sitio o llegas por otro con más o con menos coste. Este era un caso muy tonto y muy trivial. ¿Vale? Habéis seguido el algoritmo desde aquí, ¿vale? Primero, open, el start, y close, el vacío. Ahora, mientras nos queden nodos, por cierto, ¿cómo acaba el algoritmo? El algoritmo acaba o aquí, devolviendo éxito, o aquí, con un conjunto de abiertos vacío, que quiere decir he expandido todo lo posible y veo hasta ahí desde donde puedo, y en un momento dado me quedo que he llegado al final del árbol, ya no puedo expandir más y no he llegado al nodo meta. La solución a eso sería que no existe solución, es decir, no existe ningún camino que llegue desde el nodo inicial hasta el nodo meta. Sería el caso de un laberinto donde tienes a la meta completamente rodeada por obstáculos. ¿Vale? En las prácticas, en los ejercicios, no voy a poneros un ejercicio de ese tipo. Bueno, quizás en los ejercicios sí, para que probáis y veáis. ¿Vale? En el examen o algo así, intentaría no poner algo de este tipo. ¿Vale? Es decir, que haya solución. Pero el algoritmo puede no tener solución, efectivamente. Entonces, el actual es el nodo que tiene el más bajo F. O sea, lo que he hecho antes, calculo la F para todos los abiertos, el que tenga más bajo me lo quedo. Si no es un objetivo, vale, si es un objetivo, pues ya he terminado. Que no es un objetivo, lo quito de abiertos, lo pongo en cerrados, expando todos sus vecinos y para cada uno de ellos lo pongo en el conjunto actualizando su función G y su función F. Y os repito, este if de aquí, del tentative y score, el usar un tentative, eso por si acaso hubiera podido llegar a un nodo por varios caminos diferentes y me quiero quedar solamente con aquel que sea mejor, con el que tenga el menor hasta ese momento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Otro ejemplo. Este de aquí. Vale. Meter un poquito, a ver, se puede subir un poco para que se vea más o menos.
Es que si hago muy pequeña esta ventana ya no se ve nada casi del trazado. Vale, ahí. Bien. Nodo inicial es el I, por cierto. ¿Vale? Y nodo final es el A. La H estrella. También veis claro que esto es, bueno, de A 0, evidentemente. Desde B, 1. Y desde D también. Desde C, el camino más corto hasta A es este y es un 2. Desde E, el camino más corto, bueno, podría haber un camino por aquí, 1, 2, 3, 4, y otro por aquí, 1, 2, 3, 4. O sea que en cualquier caso es 4. Desde F, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4, por tanto es... ¿Cómo que 3? ¿Cómo que 3? ¿Cómo que 3? Aquí sí que me he equivocado, ¿eh? Esto es un 4. A ver, desde F hasta el nodo A, 1... No. 1, 2 y 3. Vale, sí está bien. ¿Vale? Desde F sí, 1, 2 y 3. Vale. Desde G, 1 y 2. Desde H, 1, 2 y 3, porque yendo para aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y desde I es 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Eso es lo menos que pueda. Y esto es la heurística que voy a usar, que es también casi idéntica, excepto en el nodo E, que es más pequeña. Y nada, simplemente es en el nodo E, es la única que es más pequeña que la heurística óptima. Es admisible, por supuesto, por tanto, siempre mayor o igual que 0 y menor que la óptima. Vale. Empiezo en el nodo I. Los valores de F para open, claro, son... Claro, en el nodo I solo tengo el valor de F, que es G más H, que es 0 más 4, que es 4. ¿Vale? Coste de recorrido hasta ahora, 0. Coste dado por la función HM para I es 4. Los vecinos de I son F exclusivamente. Por tanto, I va a pasar a cerrados y F va a pasar a abiertos. Los valores de F, los valores de la función F para el F mayúscula es un 4, que es G más H, que es 1 más 3, 4. Vale, vecinos de F, C, E e I. I no va a pasar abiertos porque están cerrados y vamos a tener C y E en abiertos y F que lo vamos a pasar a cerrados. ¿Vale? F pasa a cerrados junto con I y sus descendientes C y E pasan abiertos. Los valores de F para C y para E los calculáis y veréis que son de 4 para los dos casos. ¿Vale? Entonces, ¿por cuál expando? Cuando tengo dos iguales, pues me da lo mismo, por el primero, por ejemplo. Entonces cojo y expando por C. Los vecinos de C son B y F. F no va a pasar a abiertos porque estaban cerrados y la B sí que va a pasar a abiertos, E y B. Y el C que ya ha estado, pasa a cerrados. Los valores para E y para B son 4 y 4. También expando por uno de ellos, por ejemplo, expando el E. Y los vecinos de E son H y F. F no va a pasar abiertos porque estaban cerrados, el H sí que va a pasar, entonces tengo H y B. ¿Vale? Los valores aquí son 6 y 4. Fijaros que estaba moviéndome por esta rama y ahora encuentro que por B sería mejor. Con lo cual, ¿qué hago? Voy a expandir ahora primero por B, que es el que tiene menor F. Es que como tenían igual, me he movido por la primera que me ha apetecido. Pero ahora ya llego a un caso en el que después de haberme movido un rato, veo que probablemente hubiera sido mejor lo otro, porque tiene 4. Entonces, ¿qué hago? Los vecinos de B, ahora voy a expandir por B, los vecinos de B son A y C, y ahora efectivamente desde B llego hasta A, que es un objeto por tanto determinado. ¿Vale? He llegado en 5 pasos por el camino I, F, C, B, A. ¿Vale? Si uso la heurística óptima, pues también va a ser lo mismo en este caso, ¿eh? Desde I paso a F, desde F paso a C o a E, desde aquí a E o a B, ¿vale? Y ahora desde E a desde B paso hasta A directamente. Voy a hacerlo otra vez que es distinto. Sí, este es de los que sí que es distinto, no me acordaba. Vale, desde I paso a F porque no tengo otro sitio. Desde F paso hasta C o hasta E, ¿vale? Pero ahora expando por C.
y no por E como antes. ¿Por qué? Porque esta H estrella es la correcta. Al expandir por C, los vecinos de C son B y F. Ahora expando entre B y E, expando por B primero, ¿vale? Porque son 6 y 4. ¿Qué pasa? Que antes desde E yo me había metido hasta llegar a H. ¿Por qué? Porque la heurística en E no era correcta. Mientras que ahora que sí le estoy haciendo la correcta, veo que es mayor el coste, no me conviene por E y voy primero por B. Y de este B llego inmediatamente hasta A. O sea que aquí he llegado en 4 pasos en vez de 6. Esa es la diferencia con el caso anterior. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la heurística, no solo tenemos una buena heurística, tenemos la óptima, la mejor que se puede. Pero claro, en general esto no lo vamos a conocer en un problema de verdad. ¿Vale? Vale, pues quizá haga un tercer ejemplo el próximo día y luego comenzaremos ya con el algo. Luego seguiremos a las variantes, algoritmo de estrella, casos especiales, haré uno un poquito más grande con un laberinto y tal, ¿eh? Entended bien este algoritmo que lo vais a tener que programar. Vale, pues voy a parar la grabación.